Muy buenas a todos los seguidores de Froatletismo. Tenemos las Brooks Transcend en su sexta versión para analizar. La Transcend es la tope de gama de estabilidad de Brooks y, como veis, ha sufrido muchísimos cambios con respecto a las versiones anteriores. Versiones anteriores que fueron espectaculares. Por poner un ejemplo, la versión anterior, la 5, fue una de mis zapatillas favoritas de 2018, en mi top 3. Y cuando vi que habían cambiado tanto esta nueva versión, me preocupé un poco, pero bueno, como veis se parece muchísimo a la Glycerin, y es que han cogido mucho del ADN de la Glycerin para construir esta sexta versión de la Transcend con los nuevos Guide Rails 2.0, y la verdad es que en rendimiento están a la altura o por encima de lo que veíamos en la versión anterior. Sí que es verdad que han cambiado ciertas cosas a tener en cuenta, pero sigue siendo una zapatilla realmente espectacular, una de las mejores zapatillas de 2019 sin ninguna duda, ya os lo adelanto. ¿Cosas que han cambiado? Pues para empezar, la amortiguación. El material de media suela, como veis, es un DNA Loft. Toda la media suela sustituye al Super DNA que veíamos en las versiones anteriores. Este DNA Loft no es que sea ni más amortiguado ni más blando que el Super DNA. Tanto la cuarta versión como la quinta eran zapatillas muy agradables en el pie, con tacto blando y con las que daba gusto correr muchísimos kilómetros. Lo mismo va a pasar con estas Transcend 6 con el DNA Loft. Es un material un poquito más resiliente, que recupera un poco mejor que el Super DNA, pero en global digamos que se mantiene ese tacto agradable que veíamos en versiones anteriores. Sí que se nota un poco la diferencia. Es posible que este DNA Loft sea un poquitito más homogéneo en cuanto a la hora de cómo da la amortiguación. En la versión anterior, cuando aterrizábamos de talón, el pie se nos escoraba un poquito si éramos talonadores excesivos. Eso es algo que no va a pasar con esta versión, porque como digo, el DNA Loft es más resiliente y para darte la amortiguación no necesita hundirse en una zona, sino que se reparte un poco mejor y se recupera antes. Así que es algo que ha ganado esta sexta edición, pero como digo, son zapatillas, tanto estas como las versiones anteriores, excelentes en cuanto a amortiguación y que no vais a tener ningún problema. Amortiguación de tacto medio blando, relativamente blando, sin llegar a ser un poliuretano, pero muy agradable. No os vais a hundir demasiado, como digo, reparte muy bien la pisada. Así que no se le pueden poner muchas pegas a la amortiguación de estas Transcend 6. La suela es quizá lo que sigue un poco una pauta más parecida a las versiones anteriores. Si bien ha cambiado en su geometría, pero más o menos se mantiene uniforme con lo que hemos visto también en otras zapatillas de la marca. Es quizá la parte que menos me ha gustado, pero está a una altura digna de una tope de gama. Vemos que sigue teniendo el talón en herradura, con caucho de alta resistencia a la abrasión, una zona media ideal para aterrizar con el medio pie. Sí que es una zapatilla que ha ganado 2 milímetros más de drop. Es una zapatilla un poquito mejor para talonadores que todas las versiones anteriores, y que va a ampliar el rango de compradores de estas Transcend. Había mucha gente que tendía a no utilizar o a no comprar la Transcend porque era una zapatilla de un drop relativamente bajo, pero bueno, la verdad es que estas Transcend con un drop de 10 milímetros se utilizan muy bien, y tanto entrando de talón como de medio pie funciona excelentemente bien. La zona delantera, como vemos, bastante flexible. Es flexible no solo en una parte, sino que tiene varios cortes de flexión. La zona de la primera falange, de la primera y la segunda falange, está un poquito más reforzada para no tener problemas de flexibilidad, de excesiva flexibilidad en esa zona. No son zapatillas que se defiendan excesivamente bien en mojado, y su durabilidad no es, digamos, como en versiones anteriores que podían alcanzar
900 kilómetros sin ningún problema. En este caso 700 kilómetros, 750, 800 sería el objetivo a lograr con ellas. También depende del peso con lo que tengamos al utilizarlas, los ritmos, etcétera, etcétera. Es una zapatilla que puede utilizarse en tierra, en asfalto. Tiene un buen agarre, ya que no es un brown rubber excesivamente duro. Si no recuerdo mal, eran 70-71 grados de dureza, así que va a dar una buena tracción. El upper, tenemos un upper también totalmente cambiado, heredado de la Glycerin, pero mejorado en los puntos débiles que tenía la Glycerin en su versión anterior. Es una triple malla, doble jacquard. La malla que veis azul es la capa exterior, la malla que veis amarilla es la capa intermedia. La capa intermedia que protege el uñero para que tenga una durabilidad mayor, y la capa interna más cerrada es la que nos da el confort. No es la zapatilla más ventilada, es más ventilada que la Glycerin, pero comparada con sus rivales se defiende bastante bien. En cuanto al resto del upper, pues la verdad es que confort por un tubo, materiales de lujo, acabados lujosos. Tenemos una lengüeta que va totalmente integrada en el upper, no es que vaya sujeta en los laterales, sino que va integrada en el upper. Mucho acolchado en la zona del collar, como digo, con acabados de lujo, muy agradable con el pie. Cordones planos que también aportan un poquito al confort. Sí que es cierto que se quedan un poco cortos si utilizamos el agujero auxiliar. Termosellados impresos en 3D en la zona media para darle un poquito de estructura y ajuste extra a la zona del arco y del medio pie, que es la zona clave para todos los pronadores. Como digo, ha mejorado un poquito en ventilación con respecto a la Glycerin del año anterior, que la Glycerin tenía una malla interna más rugosa, más gruesa, y eso al final hacía que se notasen un poco, te dejasen el pie un poquito recalentado. Pero por lo demás, la verdad es que es un upper, como digo, tope de gama, no se le puede pedir muchas cosas más. Es toda una berlina y muy agradable. Vamos a analizar ya el tema de los guide rails, porque hay mucha gente que no tiene claro para qué tipo de corredores viene a aplicarse la Transcend, ya que más o menos el sistema de guide rails es básicamente el mismo que utiliza la Adrenaline. Así que, ¿qué diferencias hay entre estas dos zapatillas? Básicamente las mismas que entre la Ghost y la Glycerin. La Transcend es una zapatilla más dinámica, es verdad que tiene 2 milímetros más de drop, es más apta para talonadores, pero aún así es más dinámica que la Adrenaline. Es una zapatilla que admite aterrizajes de medio pie de manera más agradable. Los aterrizajes de talón son excelentes, no vais a tener ningún problema. Es una zapatilla que tiene una transición mejor, más fluida, más agradable, una amortiguación mucho más homogénea que la Adrenaline. Ambas son excelentes, pero ese puntito, esa diferencia de homogeneidad, la transición más suave y más dinámica, hace que la Transcend justifique un poquito su precio extra y, digamos, la categoría superior. En cuanto a pronación, ambas zapatillas están recomendadas para pronadores leves, pronadores medios sobre todo. Es verdad que cualquier neutro, sobre todo que no suele tener rozaduras ni molestias en la zona del arco, va a poder utilizar tanto la Adrenaline como la Transcend. Si eres neutro, quizá la Transcend sea mejor alternativa. Es una zapatilla con una amortiguación más propia de una zapatilla neutra, de tope de gama de amortiguación. Tiene una corrección un poquitito menos acusada que la Adrenaline, porque esta pieza, este guide rail exterior, es un poquito más corto, pero básicamente la diferencia no es muy grande entre ambas zapatillas. Los guide rails, como dije en la prueba de la Adrenaline, son dos topes laterales que, digamos, mantienen dentro de rango tanto las articulaciones subtalar, subastragalina, la del tobillo, la rotación de toda la zona de la tibia, etcétera, etcétera,
y eso hace que la rodilla sufra mucho menos y que por tanto tengamos muchas menos molestias asociadas a la pronación, como puede ser cintilla iliotibial, etcétera, etcétera. Quizá los corredores con arco bajo, que suelen tener molestias en la zona media, quizá probaría en la tienda a ver qué tal me encuentro en cuanto a confort con el tema del guide rail interno. Como vemos, sube por encima de la mediasuela, sube bastante y podría llegar a molestar a un porcentaje muy pequeño de corredores. Es cierto que la plantilla tiene una forma para proteger esta zona interna del guide rail, pero bueno, es algo que probaría antes de comprarla si tenemos o hemos experimentado molestias en la zona del arco con alguna zapatilla. Como digo, sigue siendo una de las mejores zapatillas del año o del mercado. Seguramente sea una de las mejores zapatillas del año, probablemente la mejor de su segmento. No he probado la nueva Cayano, por ejemplo, ni la Hurricane, pero la verdad es que esta Transcend es excelente en casi todos los aspectos. Cada vez escucho más críticas favorables de pronadores que han probado este sistema de los guide rails. La verdad es que a mí particularmente me ha funcionado bastante bien. Así que nada, tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.